Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta hoy porque voy a hablar acerca de uno de mis pintores preferidos, porque considero muy personalísimamente que Claude Monet es el primer director de cine de la historia de la cinematografía mundial. Claude se la pasaba en su tiempo diciéndole a la gente que veía sus cuadros que por piedad, que por piedad no los tomara como un objeto de análisis o de comprensión o de reflexión o de entendimiento ninguno, sino que más bien los apreciara como pinturas que tenían que ver con la admiración y el amor que un pintor impresionista sentía por la naturaleza. Y con todas las historias y en todas las situaciones y en todos tiempos y lugares, resulta que había muchos rebeldes y rebeldas, pues que no le hicieron caso a Monet. Y entonces lo que empezaron a hacer fue a escudriñar sus pinturas para ver qué encontraban. Y lo que encontraron fue que había algunas claves que dieron lugar a la conformación del lenguaje cinematográfico. Una de estas pinturas de Claude Monet, que contienen estas claves que fueron encontradas por algunos observadores acuciosos, incluida yo desde luego, son aquellas que aparecen en un cuadro llamado Atardecer en el Sena, en el que aparecen unas embarcaciones, tanto grandes, medianas como pequeñas, cruzando el río Sena, en un atardecer lleno de fuego, lleno de colores fulgurantes. ¿Por qué? Porque se trata de un momento de una puesta de sol. Y entonces lo que vemos en este cuadro es que más cercano a la persona que ve el cuadro, en primer plano, digamos, aparecen una serie de matorrales. Y entonces intuimos que atrás de esos matorrales pues estaba o estuvo en su momento, o está, como ustedes quieran, el caballete de Claude Monet. Y desde ahí pintó esta escena en donde a la hora que cae toda esta luz fulgurante sobre las barcazas que van atravesando el mítico río Sena, pues se pierden los contornos de los barcos y de las embarcaciones todas, lo mismo que sus colores. Y entonces lo que se percibe, o lo que ha percibido Claude en ese momento y que nos hace percibir a nosotros también, es una serie de manchones azules. Es decir, las barcas se han convertido en objetos abstractos. Y entonces esta primera lección que da Claude Monet a los muy nobles y novatos cineastas es que la cámara no se pone en cualquier sitio, lo mismo que él no puso en cualquier sitio el caballete, porque hay una intencionalidad, hay un mensaje que se quiere transmitir, que se necesita transmitir. Y entonces los hermanos Lumière, Louis y Jean, lo que hacen con su primer experimento cinematográfico es no poner la cámara en cualquier sitio, sino justamente estos traviesos hermanos franceses ponen la cámara en un lugar tal que cuando hacen la proyección de esa película, toda la audiencia sale despavorida. ¿Y por qué salió despavorida toda la audiencia? Pues porque sintieron que el tren se les venía encima. Y entonces Jean y Louis no ponen la cámara de frente o de perfil o de contrapicada o desde la parte trasera del tren, sino que justamente la ponen para generar ese efecto producido en esta audiencia de principios, de finales y de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Otro de los aspectos
ocultos o de los aspectos que Claude Monet le hereda a los cineastas es aquel que tiene que ver con el silencio. Esta obra, Atardecer en el Sena, pues no tiene abajo letreritos, ¿verdad?, que estén explicando. Esta obra quiere tratar de expresar que por efecto de la luz, los objetos y las personas y todo lo que la luz toque se transforma, perdiendo sus contornos y sus colores naturales, No. La obra es totalmente silente. Es decir, Claude Monet les dice a los cineastas: amigos, tienen que hacer que sus escenas sean tan elocuentes que puedan ser comprendidas y puedan espabilar al público que va a verlas. Y entonces entienden que tienen que hacer una semántica de tal manera poderosa que pueda generar esta comprensión y este espabilamiento entre las audiencias que ulteriormente vayan a observar sus películas. Y entonces pasamos, después de este silencio, pero no sin antes decir algo que yo sugeriría a todos aquellos que hacen productos en video, en cine, etcétera, ¿no? Que hagan la prueba de quitarles la música, el sonido, los letreros, los diálogos, y que la vean así pelona. Y esa prueba les dirá si su producto es un producto cinematográfico o no. Otro de los aspectos súper importantes que tiene que ver con el silencio también, pues es la herencia que les deja, o la lección que les deja Claude a los cineastas, en el sentido de que tienen que ser sumamente expresivos, pues para lograr el efecto de comunicar sus mensajes. Y en ese sentido, Claude pues fue muy maestro para los cineastas, porque desde luego que él pinta pues toda esta luz magnífica que cae en muchas zonas de Francia y se obsesiona y se alucina y se clava durísimo, pues pintando la luz y la luz y la luz, ¿no? Y entonces esa es una etapa muy importante, y de hecho la etapa con la que irrumpe en el mundo del arte y de las vanguardias pictóricas Claude Monet. Sin embargo, en un momento dado, él tiene que salir de Francia huyendo y se exilia en Londres, un lugar totalmente diferente a Francia en cuanto a luz se refiere. Y entonces lo que hace que Monet empiece a crear cuadros en donde hay pues muchas sombras, poca luz, pero empieza a generar toda una serie de cuadros con este estilo sombrío. Y entonces los cineastas encuentran pues una lección muy importante en estas dos etapas pictóricas de Claude, porque justo como tienen que ser expresionistas, pues todos los recursos visuales de los que puedan echar mano pues son absoluta y totalmente esenciales. Ahora, quiero decir que no es que cada pintor o cada cineasta o cada escritor estuviese encerrado en su casa en París. Justamente estamos hablando de esa época en la que había una eclosión, una efervescencia en París de vanguardias de todo tipo, en la escritura, en la pintura, en la música, en todo tipo de expresiones artísticas. Y entonces, pues estos artistas que estaban tan prendidos, ¿verdad?, en el asunto de estar creando e innovando, que venían desde una época pues de un clasicismo, y entonces ellos significan una ruptura fundamental en la historia del arte, pues entre todos se van platicando, ¿no?, que van descubriendo, todos van a las exposiciones de los artistas impresionistas, todos están leyendo las obras de Émile Zola, de todas estas personas que van generando sus nuevas invenciones.
Y entonces los cineastas en ciernes se fijan en estas dos corrientes que genera Claude Monet en su pintura y las incorporan de manera natural a sus películas, en el sentido de que todas aquellas obras que tenían que ver con esa luz tremenda, fulgurante, cegadora, pues la utilizan o la manejan en sus películas para expresar el amor, la vida, la sinceridad, la transparencia, el bien. Y las obras que son producto de su estancia en Londres las utilizarán para generar justamente pues los sentimientos, las emociones, los pensamientos contrarios, ¿no? Todo lo tenebroso, el drama, la muerte, la melancolía, la desesperación, la tragedia. Y entonces estos dos elementos fueron pues de un gran servicio para el expresionismo que tenían que tener las películas, porque otra vez, ¿no? Solamente utilizaban pues el recurso visual, entonces tenían que ser altamente expresionistas los cineastas para poder dar a conocer, para transmitir de manera eficiente los mensajes que querían transmitir. Y por otro lado, también Claude hace una aportación definitiva al cine. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que él seguramente ya estaría pues medianamente satisfecho, porque ustedes saben que los artistas nunca acaban de estar satisfechos. Siempre sienten que sus obras están inacabadas, que no acabaron de decir todo cuanto tenían que decir, etc. Sin embargo, personalísimamente creo que Claude debió haber sentido pues eso, una cierta satisfacción por cada uno de sus lienzos, en el sentido de que logra transmitir aquello que le obsesionaba muchísimo, que es el hecho de transmitir que en los cuadros, que en un cuadro, ¿no? Que en un cuadrilátero, en una escena que se ha pintado, se exprese que hay movimiento, que hay un paso del tiempo. Y en efecto, si observamos cada una de sus obras, encontraremos que eso sucede. Pero como era tan perfeccionista, Monet fue muy conocido por ser un pintor altamente crítico y perfeccionista consigo mismo, lo cual le era hasta cierto punto medio criticado. A él se le ocurre hacer series, ya no solamente presentar un cuadro, sino generar series de una misma escena. Entonces lo que hace es pintar una escena a las 7 de la mañana, esa misma escena a las 10:30, esa misma escena a la 1:45, y esa misma escena a las 6:30 de la tarde. De manera que esa serie produjera aún más evidentemente el paso del movimiento, no el paso del movimiento, sino esa sensación de movimiento, y pues que el tiempo pasaba, ¿no? Que el tiempo pasaba porque a la hora de que una misma escena se pinta de maneras diferentes por efectos de la luz, es decir, cuando la luz cae en una misma escena a diferentes horas, pues cae de manera diferente, y entonces transforma esa escena en diferentes escenas. Y entonces lo que logra es que los cineastas volteen a ver esos experimentos que está haciendo de hacer esas series. Y entonces se dan cuenta de esto, ¿no? De que genera el movimiento, que genera esa impresión de paso de tiempo. Y entonces los cineastas lo que se apuran a hacer es que en cada fotograma van haciendo una pequeña diferencia, de manera que cuando los editan da la impresión de movimiento. Muy seguramente ustedes han visto
yo ahora mismo recuerdo ese experimento que se hizo con el muñequito de Mickey Mouse, en el que se dibuja en una libreta a Mickey y luego en una hojita. Y en la siguiente hoja lo que se hace es hacerle un detalle diferente, que alce un poco su manita. Y en la siguiente hoja que la alce un poco más, y en la otra más, y en la otra más. De manera que cuando uno termina esa serie de esos dibujitos, recorre la libreta así, y entonces se ve que el muñequito tiene vida, tiene movimiento. Pues ese es el principio que descubrió en sus cuadros Claude Monet, y que los cineastas, desde luego, rapidísimamente incorporarían para generar lo que hoy es el cine. Y bueno, después de todos estos experimentos, pues hasta incidió Claude Monet en el asunto de la física, porque si nos fijamos, este asunto en donde él dice o comprueba a través de sus cuadros que la luz más el movimiento genera el tiempo, el paso del tiempo. Entonces es una fórmula de tipo cuasi físico, de la ciencia física. Y pues no es nada raro, porque es una cosa que deviene de la observación de la naturaleza. Entonces, pues, se puede decir que Claude Monet es el padre del impresionismo, pero también podríamos decir, sin lugar a dudas, que es el primer director de cine de la historia de la cinematografía mundial. Unos datillos al calce. Aquí han podido ver durante toda esta alocución que tengo un cuadro en mi casa, ¿verdad? Un cuadro muy lindo. No tenía un cuadro de Claude Monet para ilustrar el video, pero sí que tengo uno de José María Velasco, del pintor mexicano de paisajes, que se inspiró muchísimo en Claude Monet, y que de hecho en la exposición que ahora mismo hay en el Museo Nacional de Arte, aquí en la Ciudad de México, hicieron una exposición con algunos cuadros de Claude Monet, y alrededor de esa exposición los artistas mexicanos, los pintores mexicanos que fueron influidos por este grandísimo genio de las artes y de la ciencia. Y finalmente, pues también decirles que ojalá que hayan traído algún tipo de, pues, de joyitas o así, ¿no? Porque yo, cuando estuve viendo algunos cuadros de Claude Monet allá en la National Gallery de Londres, pues me compré estos aretitos que están inspirados en los nenúfares que pintó de manera obsesiva Claude Monet, y de los cuales también tiene series, muchas series, y con su broche. Me compré esos ahí porque me quedé absoluta y totalmente enamorada de las pinturas de Claude Monet, y concretamente de los nenúfares, porque quiero decir que cuando yo empecé a ver toda esta información que había contenido en los cuadros de Monet, lo hice cuando observé un cuadro de nenúfares, y me di cuenta, muy sorprendida, pues que allá adentro había movimiento, que había un paso del tiempo. Entonces, pues espero que vayan a ver esos cuadros magníficos que hay en el Munal, y que a lo mejor encuentren en una de esas ustedes otras pesquisas, otras claves que puedan abundar en el genio de este grandísimo pintor impresionista y director de cine francés. Hasta muy pronto. Muchas gracias por haber atendido este video. Chao.